Conversando con Jonathan Ibará, universitario, profesional en negocios internacionales, en inteligencia artificial y sobre todo en la vida diplomática, porque ahora va a París a recibir un premio de reconocimiento precisamente en la Sorbona, tendrá una visita a la UNESCO y también nos decía en el negro anterior que lo religioso era muy importante porque en París irías al centro del Medio Oriente a visitarlo y a traer algunas experiencias para nosotros, pero decías que lo religioso hay que estudiarlo en el Medio Oriente. En tu caso, eres sirio, eres árabe. ¿Cómo te califica tu religión? Sí, hoy en día representan una minoría. ¿Quiénes? En Siria, los cristianos. Debe estar cercana de un 10-12% aproximadamente. Y en tu caso es interesante porque tienes esa mezcla de ser cristiano en un país eminentemente musulmán, ¿no? Sí, sí. En su mayoría musulmán sunita. Debe estar alrededor de un 70%, 65%. Interesante esa diferencia entre musulmán sunita y chiita, porque los chiitas son minoría, prácticamente es Irán, y un 10% o 15%, mientras que los sunitas están en casi todo el Golfo, ¿no? Están en casi todo el Golfo y es una gran mayoría. De hecho, en Siria están los alawistas, que era el gobierno anterior, que los alawistas también se difieren de los chiitas. Están los drusos, que también es una rama del Islam, más sin embargo no son ni sunitas, ni chiitas, ni alawistas también. Entonces son religiones que tienen una presencia bien importante, por ejemplo, en Siria y en el mundo árabe. ¿Y cómo hacen entonces para esa síntesis, poder vivir en paz? Porque las religiones muchas veces son motivos de guerras, de conflictos. Los cristianos ya superaron aquello con las cruzadas y después de las confrontaciones, pero en el Islam es complicado, ¿no? Sigue habiendo complicaciones y diferencias grandes entre, sobre todo, los chiitas y los sunitas. Y eso ha conllevado, lamentablemente, a toda esta problemática que ha habido en el Medio Oriente y no ahorita, debe tener más de 2000 años. El tema religioso es muy complicado en el mundo árabe hoy en día y lo vivimos. En Siria, por ejemplo, que el gobierno anterior era alawita y el gobierno musulmán sunita sufría por ese tema. Hoy en día derrocan el gobierno y entra un gobierno nuevo que son sunitas y los alawistas ahorita y los drusos están sufriendo este nuevo cambio de gobierno. Y así ocurre entonces con Irak, Irán también entre sunitas y chiitas. En el Líbano con el grupo de Hezbollah, que son también chiitas, tienen conflicto con el tema sunita. Entonces el cristiano ha jugado un papel como una balanza en el tema de Medio Oriente, porque bueno, primero que son minoría y segundo no tienen un poder militar para ellos poder en conflicto. Entonces no, en constituciones de los países árabes no se les permite a ellos gobernar. El único país en todo el Medio Oriente que se le permite gobernar a los cristianos es en el Líbano. El resto, todos los países árabes, por constitución, no puede gobernar un cristiano. Qué interesante el Líbano, porque el presidente constitucionalmente tiene que ser un cristiano, Petro, y el jefe del parlamento un chiita. Un reparto de poderes como está pasando en Irak con la nueva constitución, ojalá sigan más el modelo democrático. Sin embargo, también decías que la variable religiosa no es la única. Hay una variable también económica, petrolera, una variable diplomática, un conflicto que tenemos que tocar porque estamos ya a punto de que se cierre con la propuesta del presidente Trump de una necesidad de 2 estados, Palestina e Israel, y que ha dividido mucho a ese continente y sobre todo con problemas donde también está lo religioso, pero está también lo cultural y está lo económico. Sí, realmente es muy lamentable lo que sigue ocurriendo entre Palestina e Israel. Es imposible que hoy en día, en el año 2025, hasta donde ha llegado la humanidad, ¿no? Tan lejos, en todos los ámbitos, siga ocurriendo y por conflictos de tierra como si viviéramos todavía con mentalidades de hace 1000 o 1500 años. Países no paran eso de manera inmediata y evitan al final unas muertes innecesarias porque al final termina pagando y muriendo las personas que realmente no tienen nada que ver con conflicto, ¿no? Muchas mujeres, muchos niños inocentes, muchas personas o de la tercera edad que mueren y se sacrifican por ni siquiera tiene sentido. Entonces es lamentable que veamos el día año 2025. Esta semana hemos visto mucho en la prensa y en los medios de comunicación el tema de Israel, porque empezó con Hamas hace 2 años, precisamente en esta semana. Afortunadamente, bueno, y la invasión también de Israel al pueblo palestino ha sido dura, hay muchas víctimas y destrucción, y están reclamando el pueblo árabe, el pueblo judío, la necesidad de diálogo. Con esta propuesta de 140 miembros de Naciones Unidas, ojalá que soberano, Israel con seguridad, pero también Palestina con su legítima soberanía y ser actor internacional. Totalmente. Es necesario que Palestina sea reconocido como un Estado y que se llegue a la paz, porque
el problema ha sido de los dos, el conflicto ha sido de ambos. Los palestinos y Hamas le han hecho mucho daño a Israel y Israel, a consecuencia, le ha triplicado o cuatriplicado el problema a los palestinos. Entonces, pero no puede esto ya seguir, ya esto ya tiene mucho tiempo y te repito, termina muriendo gente inocente que no debería. Entonces, ambos países ya deben de pasar la página, deben de llegar a un acuerdo y ya empezar a vivir y dejar las personas que vivan y que florezca esos países nuevamente, pero sobre todo Palestina. Y un punto muy importante que tocabas también allí es que las potencias extranjeras, sobre todo Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, siempre se meten con intereses personales y dividen a los pueblos y crean estos conflictos. De todas maneras, nos queda la variable económica, que es muy importante, y una referencia a un evento económico importante que va a ser próximamente en Colombia, en Santa Marta, sobre la integración latinoamericana y europea. Regresaremos nuevamente con Jonathan Ibarra.